Vamos a intentar salvar la situación, vamos a intentar solucionar esta crisis de conexión que tenemos hoy. Creo que ahora ya sí lo vamos a solucionar. Ahora sí, Armario Seike, ok, ya empieza a conectarse la gente. Vamos a esperar a David Ferran que vuelva. Después de un montón de problemas técnicos, después de una crisis tecnológica que hemos tenido, pues he decidido que pasemos al plan B, que es emitir desde la pantalla del móvil. Esto posiblemente es un problema mío tecnológico, viviendo en un pueblo es complicado. Entonces vamos a darle la oportunidad a David de que se vuelva a conectar. No es un problema, no pasa nada. Da igual lo que pase, nos da completamente igual que se caiga la conexión, que falle el dispositivo, que haga lo que le dé la gana. Hemos vuelto a quedar aquí, volvemos a estar los de todos los martes y las personas nuevas que quieran participar en esta novena sesión, en este noveno episodio, en este noveno capítulo de los martes de finanzas, esa horita que nos dedicamos todos los martes de 7:30 a 8 y que nos lo dedicamos pues todos los amigos, todos los compañeros, todas las compañeras que os conectáis para poder hablar de finanzas, para poder darle una vuelta de rosca, good life, pues good life muchas veces, darle una vuelta de rosca a nuestra economía, a nuestras finanzas personales. Hoy hemos tenido una sorpresa, es verdad que hemos tenido un fallo técnico, seguramente producido por un problema de mi ordenador, pero hemos tenido una sorpresa y es que se ha conectado, y espero que se vuelva a conectar si nos está viendo, David Ferran, responsable de la cuenta Rentatips, para mí una de las personas que conozco que más control y más dominio tiene sobre la fiscalidad, sobre todo a título particular. Buenas tardes, Albert. Voy a ir colocando el móvil estratégicamente para evitar una crisis y esto nos va a exigir, pues yo creo, mira, vamos a poner aquí algo de peso en la pantalla del ordenador para evitar un problema futuro. Así cuando toque el móvil, pues no se nos caerá y la liaremos. Bueno, Albert, buenas tardes a todos los que estéis conectados. Ahora la única incidencia que podríamos tener es que me falle la batería del micro y en caso de que pase eso, le enchufaré el cargador del portátil. Pero lo dicho, se nos ha conectado David Ferran de Rentatips. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es pedirle perdón a todo el mundo que está conectado por los problemas técnicos. He pasado el teléfono móvil. El problema David era mi ordenador. Es un ordenador, yo creo que clásico. Tengo por aquí a Álvaro Calvo conectado y que es particularmente la persona que gestiona toda la parte técnica de mi vida. Así que le voy a pedir, por favor, que me ayude esta semana a solucionar la crisis. Hemos tardado como 15 minutos en poder conectarnos, pero yo creo que va a merecer mucho la pena, porque sin haberlo anunciado, esto es trampa, David, yo la verdad que no sabía que contaría contigo aquí hoy. Sin haberlo anunciado, pues de repente apareces de la nada y me parece un privilegio. O sea, déjame primero que públicamente te reconozca tu labor. Bueno, un placer. No, hay que reconocértela porque mira, esto lo llevo hablando unos cuantos live, estamos en una red social que está plagada de falsos consultores financieros, está plagada de pues falsos oportunistas que quieren hacerse pasar por consultores financieros o quieren hacerse pasar por inversores, lo cual está, pues, diría, manchando el prestigio muchas veces de la red social, porque para mí hablar de finanzas no es ofrecer descuentos en Shein. Y luego hay una serie de personas, ¿vale?, que se dedican realmente a hablar o a enfocar las finanzas como realmente nos afecta a los mortales. Y aquí, pues hablabas del caso de Montse Cespedosa, que creo que está en un live también ahora. Entra Montse Cespedosa, entra David Ferran, entra, bueno, pues todas esas personas que realmente aportan un valor añadido a las plataformas. Yo ahora te he perdido, pero entiendo que estás aquí. Vale, estás aquí. Te había perdido la imagen. Entonces, estás aquí. Vale, estás aquí. Me escucho en diferido. El caso es lo que te digo. O sea, me parece fundamental felicitarte, tío, porque hay mucha gente que hablamos de finanzas, hay mucha gente que hablamos de viviendas, hay mucha gente que habla de hipotecas. Se me ocurren, por ejemplo, dos gemelas, ¿no? Eli de Ferrari y Montse Cespedosa. Pero hay muy poca gente que hable de fiscalidad. Y la fiscalidad es un parámetro importantísimo a la hora de tomar decisiones de inversión. Y como puedes ver, si estás leyendo el chat, hoy la gente está alucinando de que esté.
No hay entrevista, ha sido improvisado, pero está David Ferran, así que por favor vamos a darle mucho amor y yo sí que ahora propongo a los que se conecten que planteen preguntas de fiscalidad o de finanzas. Quiero decir, las que sean de inversión las contestaré yo. Las que sean de fiscalidad, lo idóneo o lo idílico es que las contestes tú. Pero, hostia, gracias de verdad por conectarte, me parece un privilegio. No sé si me escuchas. Te voy perdiendo por ratos. A ver, te estoy oyendo bastante bien, pero a ratos... Yo te escucho perfectamente y te veo bien, ¿eh? O sea, que lo he dicho, que te agradezco mucho que estés aquí, David, y creo que vas a poder ayudar a mucha gente que tenga preguntas sobre fiscalidad. Aquí seguro que hoy, si tenemos la participación que tenemos siempre, hoy va a haber muchas preguntas hacia ti. Vale, a ver si hay suerte. Yo de momento tengo poca gente todavía siguiendo, no tengo tampoco tanto alcance como es tu caso, pero bueno, iremos contestando todas las dudas que vayan saliendo al respecto. Yo te diría que, o me encantaría que la gente que se vaya conectando, que conozca, o sea, tienes ya, superas los 10.000 seguidores ya, me consta, ¿no? Sí, Pues sí, para, sí, sí. Este para- año ya los alcancé y sí, se va cortando esto. te va cortando, ¿no? Yo sí que, ¿Tus seguidores te ven bien por eso? pues es una buena pregunta, chicos. ¿Nos podéis contestar, Álvaro, que estás por ahí conectado? Bueno, el resto de seguidores que estáis conectados, nos podéis confirmar si a David se le escucha bien, si a mí se me escucha bien. Aprovecho para todos los que estáis conectando y todavía no tenéis la suerte de conocer a David Ferran, que le vayáis siguiendo. O sea, hoy de aquí no me voy a conformar si David Ferran no consigue 100 seguidores de esta comunidad, porque de verdad os vendrá francamente bien. Nos podéis, mira, si os escucha bien a los dos nos dicen, pues yo te diría, David, que vamos a centrarnos en hablar y si Ahora nos mismo ves sí. en la pantalla, pues, Oye, pues no hay problema. Nos preguntaban ya por ahí, pero si te parece bien, me encantaría que le contaras a los que se están conectando realmente a qué te dedicas, o sea, qué van a encontrar en tu canal. Cuando alguien hoy aquí empieza a seguir a Renta Tips, que es tu canal, ¿qué les ofreces? ¿Qué, bueno, qué van a encontrar? pues van a encontrar dudas de fiscalidad, sobre todo referente a un enfoque relacionado con personas físicas asalariadas, como yo, que soy asalariado, pero también relacionados con el mundo de la inversión y también operaciones financieras que un particular pueda tener tanto a nivel de arrendamientos urbanos como arrendamientos turísticos o de temporada, ¿no? Toda esa fiscalidad relacionada con una persona física que pueda tener más allá de su trabajo, pues otro tipo de rendimientos, ya sea inversiones, ya sea mercado inmobiliario, pues asesoramiento en todo lo que concierne a este tipo de fiscalidad, siempre en el ámbito de las personas físicas, sobre todo, ¿no? Yo ya no entro en competencias de autónomos y profesionales porque es ya una fiscalidad más elaborada que no la trabajo porque ya depende más de epígrafes, es más refinada, digamos, esa fiscalidad, pero el cambio, la fiscalidad de una persona física está más tasada, ya están los parámetros más definidos y es la que yo me he especializado. Y aprovechando que hay una seguidora que se llama Heidi, entiendo que es Ahora sí. que nos pregunta, dice, ¿qué tipo de inversión recomiendas para principiantes? Yo sí que te preguntaría, a ti como experto en fiscalidad, para ti desde tu perspectiva, ¿cuál es la inversión más favorable a nivel fiscal? Quiero decir, dentro de todas las opciones que hay de inversión, ¿cuál crees que es la más fiscalmente amable con quien quiere invertir dinero? Porque entiendo que los planes de pensiones son un batacazo al rescate. O sea, tú más o menos, ¿en qué inversión crees que es más cómoda, sobre todo para un principiante? A inversiones para un principiante, ¿te refieres a inversiones financieras? Me pregunta una seguidora que pregunta concretamente que
se ¿Qué corta. inversión es mejor para un principiante, no? Pero yo adapto la pregunta a David Ferran y te lanzo. A nivel fiscal, a nivel tributario, no es lo mismo un plan de pensiones como inversión que una vivienda, que un fondo de inversión, que un PIAS. ¿Tú cuál crees desde tu perspectiva que es la inversión, digamos, más cómoda a nivel tributario, que menos carga tributaria va a encontrar una persona que quiere empezar a invertir? A ver, pues en este caso el menor carga tributaria y más simple serían, por ejemplo, los fondos de inversión, los cuales los puedes ir permutando sin tener que asumir el coste financiero de cada vez que lo vendes. Dado que, por ejemplo, bueno, aparte de los fondos de inversión, ya entraríamos en renta fija, a lo mejor si no quieres correr riesgo, porque el tema de la renta variable, el problema está en que si haces inversiones a largo plazo, pues bueno, también puedes no tener la carga fiscal hasta en el momento de vender, pero sí que en el momento que vendes ya tienes que tributar. Y a corto plazo el problema que hay es que en las acciones tienes que ir con cuidado de no perder dinero y recomprar en un plazo de menos de 2 meses, porque Hacienda no te deja compensar pérdidas con ganancias, que es una de las circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de plantearse invertir en mercados financieros, por ejemplo. Si puedes detallar esto un poco más, tío, me parece muy interesante para quien nos esté escuchando. O sea, tú no puedes vender en pérdidas y volver a comprar en un plazo inferior a 2 meses la misma acción. Sí, en la ley del IRPF, de la reforma que salió, ahora no recuerdo exactamente, a principios de los años 2000, salió una reforma en la cual Hacienda no quiso permitir que se compensaran pérdidas latentes con otras ganancias patrimoniales que tuvieras por vendiendo y recomprando el mismo activo que habías asumido la pérdida. Es una decisión un poco rocambolesca, pero que está ahí, y resulta que la típica tradición que había de hacer trading con acciones, pues se ha visto mermada, se ha visto truncada con esta ley que resulta que, y además, sobre todo cuando operas en acciones, ahora eso está todo muy fiscalizado y aparece ya una de la parte de los datos fiscales, aparece la cartera de valores y te dice a qué precio has comprado, a qué precio has vendido, y automáticamente aquellas operaciones que hayas perdido dinero y hayas recomprado el mismo valor en un intervalo inferior a 2 meses, automáticamente esas pérdidas ya no te las computa y no te las deja compensar con ganancias. Es el problema que tiene hoy en día hacer trading con acciones de bolsa, sobre todo en mercados españoles, ¿no? Que es el que más controla, más fiscaliza Hacienda. Una manera de, podríamos decir, eludir esta compensación, este fenómeno de no poder quitar compensar las pérdidas que tienes cuando reinviertes en activos homogéneos, el mismo activo en un intervalo inferior a 2 meses, es hacerlo a través de CFDs, por ejemplo, que los CFDs es como invertir igual en acciones, pero ya hay consultas vinculantes que dicen que en el caso de los CFDs, al no ser una inversión real, sino ser una operación especulativa por contratos por diferencias, sí que es compensable las pérdidas con ganancias. Son aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer operaciones financieras, sobre todo en exclusiva operaciones bursátiles. Fijaos, lo que está diciendo David es que yo, por ejemplo, por sintetizarlo y traducirlo, si yo, por ejemplo, en diciembre preveo, que esto es un ejercicio que deberíais hacer más o menos de cómo lleváis el año fiscal, ¿no? De cómo va a venir Hacienda en función un poco de lo que he ido ingresando y lo que he ido pagando, ¿no? David plantea, si yo voy ganando mucho dinero, a lo mejor me interesa hacer una operación en pérdidas,
para declarar que he perdido dinero con esa operación y tributar a lo mejor en un tramo inferior, no alcanzar un tramo o pagar menos en la declaración de renta. Entonces, hasta hace unos años, una persona podría, por ejemplo, en diciembre vender acciones de Endesa en pérdidas y en enero volver a comprarlas. Y entonces en diciembre declararía una pérdida y en enero empezaría el contador de cero. Bueno, pues esto nuestro país, nuestro amado país, no lo permite. O sea, te huelen, creen que estás buscando la forma de pagar menos impuestos, no como CryptoSpain, pero estás intentando buscar la forma de pagar menos impuestos y entonces te veta. Y la alternativa es hacerlo vía contrato por diferencias, los famosos CFDs, que aquí hay que tener muy en cuenta que no es una acción real. Cuando tú, por ejemplo, entras en un broker, en un supuesto broker, y lo que, de estos que anuncian en televisión muchas veces, ¿no? Y lo que te anuncian es, mira, puedes comprar acciones de tal empresa, de tal compañía y operar y demás, hay que averiguar siempre que lo que estás comprando es un título de acción, lo que te da derecho a una participación de la empresa. Cuando tú inviertes en un CFD o cuando tú inviertes o especulas, como bien dice David, a través de un CFD, tú lo que estás, digamos, especulando es a través de un acuerdo del precio que tiene la acción y lo vendes a otro precio con una empresa privada, con un broker. No con la propia empresa. Es más, un CFD no recibe dividendos porque realmente no es una acción y no tiene derecho a dividendo. Entonces, para que veáis un poco, te voy a lanzar la pregunta, esta es obligatoria. O sea, hoy esto va a ser una entrevista, David. Yo aquí no te tengo siempre, te tengo a veces, pero no siempre, y tenerte con voz y cámara es una maravilla, así que te voy a hacer muchas preguntas. Dice Carlos G que Hacienda es como Mediamar, que no son tontos. Daniel, los dividendos, o sea, los CFDs no siempre tienen dividendos. Otra cosa es que el broker quiera repartir dividendos. El derecho a dividendos no lo tiene, porque la empresa, cuando reparte dividendos, los distribuye entre los títulos de acción. La cosa es que el broker quiera jugar a dar el dividendo. Te voy a preguntar, aprovechando lo que decía Carlos G, de que España, o sea, Hacienda es como Mediamar, no es tonta. Realmente estamos en un país más exigente fiscalmente que otros que tengan referencias. Quiero decir, entiendo que no, que tu especialidad es la Hacienda española, pero me imagino que alguna referencia tienes de otros países porque sí que has operado con capitales que la gente tiene en el extranjero. O sea, ¿vivimos en un país que nos somete a mucha presión fiscal o realmente es como cualquiera de Europa? Exactamente no te sabría decir. Como norma general, Hacienda tiene convenios de doble imposición que se llama y lo hace con países que más o menos entiende que son relativamente homogéneos fiscalmente, ¿no? Evidentemente no te firman un convenio de doble imposición ni con Panamá, ni con Suiza, creo que con Andorra tampoco. Es decir, lo hacen con países que tienen un sistema tributario que es bastante homogéneo al sistema tributario español. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos rendimientos, por ejemplo, hemos invertido en acciones americanas y sobre todo cobramos dividendos de acciones americanas, allí ya se nos aplica en origen una retención, ¿no? Pues la Hacienda española ya dice que aquellas retenciones que se han aplicado en origen te las puedes deducir aquí por lo que se llama este acuerdo de doble imposición, ¿no? O sea, no te voy a hacer tributar yo en mi país algo que ya te han hecho tributar en el país de origen donde has percibido los dividendos o incluso las ganancias, no, pero las ganancias no suelen tributar en el país de origen, pero los dividendos sí que se les aplica una retención y esa retención pues ya se queda en el país de origen. Esa no tienes opción a recuperarla en España cuando te han hecho una retención en origen en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, y entonces ahí sí que te dejan compensar esa retención que tú ya has pagado allí para que no tengas que pagar otra vez un impuesto aquí, ¿no? Te dejan deducirte las retenciones, los impuestos ya pagados en el país de origen. Eso pues suele ser en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, países que ya tienen esos acuerdos porque hay una fiscalidad, digámosle, más o menos homogénea. En particular no sabría decirte exactamente si la carga impositiva en España es mucho peor o no tan peor que en Estados Unidos u otros países, ya te digo, que tengan una fiscalidad que no sea tipo paraíso fiscal. Pero ¿tú consideras que pagamos impuestos de más? Es decir, ¿tú crees que pagamos demasiados impuestos o que realmente... Es una pregunta populista lo que te estoy haciendo, ¿eh? No evidentemente,
ves declaraciones todos los Sí, días. claro, sí. Quiero polémica. Mira, si te Sí, sí. La verdad es que no me he dedicado a analizarlo esto en serio con otros países. Lo que sí que hay una cosa que no se sabe o no se tiene muy en cuenta, y es que la declaración de la renta en España, el IRPF, son dos declaraciones en una, ¿sabes? Tenemos la base imponible general y la base imponible del ahorro. Si te fijas, la base imponible general, el tipo tributario es mucho más alto que la base imponible del ahorro. En los porcentajes de la base imponible general pueden llegar al 48%, incluso más, y la base imponible del ahorro creo que la máxima está en 27 o algo así. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Porque es mucho más difícil que un trabajador pueda irse al extranjero que un inversor, ¿no? Un inversor que tiene un patrimonio y puede, digamos, gestionar su cartera, pues siendo residente fiscal en España o en Andorra o en Francia o en Suiza, pues es mucho más fácil que se lleve su carretera. Por eso el tipo impositivo de la renta del ahorro es inferior al tipo impositivo de la renta, pues el trabajo o de una actividad profesional, porque es mucho más difícil que te puedas ir al extranjero a trabajar, y de hecho, si te vas al extranjero a trabajar y te lo montas bien, pagas menos impuestos ganando lo mismo que ganando en España. ¿Esto por qué? Por el artículo 7P, ¿vale? Aquí hay ingenieros, y tengo un caso personal que conozco uno, A partir de cuando yo me algo, le voy a decir que es por el artículo 7P. Me ha encantado. Pero ahora explícanoslo. Pues mira, en Barcelona hay un abogado fiscalista que se dedica exclusivamente a hacer declaraciones de renta y llevar casos relacionados exclusivamente con el artículo 7P, que es un abogado que se llama Jordi Vilardell, que lo conozco por este amigo que es ingeniero. Y este hombre, cuando le dicen tiene que usted viajar a Pittsburgh o tiene que viajar a Sao Paulo o tiene que viajar a Istambul, porque trabaja en proyectos de ingeniería, él ya hace sus cálculos para saber cuánto tiempo tiene que estar fuera, cuánto tiene que ganar fuera, para que cuando vuelva a España, y sobre todo qué documentos, cómo tiene que firmárselos la empresa, y para que cuando vuelva y haga la declaración del IRPF, aquellos rendimientos que haya obtenido por su trabajo realizado en el extranjero no tengan que tributar en España. Es curioso, ¿eh? Y fíjate cómo son las cosas, porque dices, no, al final es un ingeniero español que lo único que hace es salir fuera a trabajar, y hay diversos... el artículo 7 está lleno de enunciamientos, imagínate, de la A, y hace poco he visto el artículo 7.v. Todos esos son los casos en los que tú puedes desgravar o deducir de la base imponible determinadas cuotas para no pagar impuestos. El artículo 7 viene regulado todas estas opciones. Voy a hacerte una pregunta, porque nos ha preguntado Carlos G de nuevo y me parece interesante. Comenta Carlos G lo de que estemos obligados a declarar, ¿no?, las ventas que hagamos en plataformas como Wallapop. ¿Hay algo de esto que nos puedas contar? Yo para esto soy ignorante, ¿eh? O sea, aquí ya te pregunto casi como interesado, porque he vendido un montón de muebles de casa. O sea, ¿estamos obligados a declarar las ventas que hagamos a través de plataformas como Wallapop, como particulares? A ver, esto no es que estemos obligados, es que Wallapop informará a Hacienda a partir de unas determinadas cantidades, digamos, de que se han producido unos movimientos. El hecho de que tengamos que declarar o no esos movimientos dependerá del origen de esas operaciones. Si el origen de esas operaciones es vender de segunda mano cosas que hemos nosotros comprado para consumo propio, y tras un tiempo lo vendemos y se entiende que estamos vendiendo ya por debajo de su valor porque es un producto de segunda mano, de igual manera que a nosotros como consumidores finales no se nos deja deducirnos ni desgravarnos lo que compramos por lo que viene siendo consumo, no tiene ningún sentido de que Wallapop nos reclame por haber vendido de segunda mano ningún producto, porque
siempre y cuando no se obtenga una ganancia patrimonial. La clave está en si obtienes una ganancia patrimonial. Cosa distinta es que ya estés utilizando las plataformas para hacer negocio. Cuando tú adquieres un producto que ya luego le añades un valor y lo vendes por un precio superior, aquí sí que tendría Hacienda pues donde decir, oye, perdona, es que no estás revendiendo un producto que haya perdido valor con el tiempo, ¿no? Estás haciendo negocio, ¿vale? Entonces, ¿informarán de los movimientos? Sí, pero luego si de Hacienda te hace una inspección, habrá que demostrar que lo que hemos vendido era producto de segunda mano, que tras haberle hecho un uso lo hemos vendido y ha perdido su valor, que eso entonces ahí Hacienda no nos puede exigir nada. Y por otra parte, si resulta que alguien, que es el objetivo que buscan, lo que están buscando en las plataformas Wallapop y este tipo así, es gente que está haciendo negocio y está ganando dinero comprando y revendiendo por un valor superior. Sí, que es el dropshipping casero, productos nuevos, cogen, los compran, los almacenan en casa y los van despachando. Bueno, incluso servicios también dan. No, pero me parece curioso, la verdad es que, ya te digo, a nivel fiscal, quiero que sepáis todos que cuando tengo alguna duda fiscal, la persona de referencia a la que acudo es David. Por tanto, es decir, como podéis ver, le planteo esta pregunta, pero realmente como persona interesada, como usuario de la plataforma, y aprovecho para deciros, de verdad, que os sintáis en confianza. Quizás esperabais hoy repentinamente que habláramos de pura inversión, que podemos hablar, pero el hecho de tener a alguien experto en impuestos, por llamarlo de alguna manera, entre tantas cosas que es experto, me parece una oportunidad enorme. Mira, ya está por ahí Tony, ya está conectado por ahí. Por cierto, Tony, me ha marcado esta semana Alcalá. Voy a volver, que sepas, David, que me voy a ir a Alcalá, porque tenemos ahí un seguidor, Tony Bravo, que me enseñó a medias Alcalá y me parece un sitio fantástico. Hay una pregunta que ha mandado también de nuevo Carlos antes, que me ha picado la curiosidad. No, perdón, no lo ha mandado Carlos, lo has comentado tú y me parece interesante. Has comentado, corrígeme si me equivoco, si viene de aquí, que la declaración de la renta tiene en sí misma como dos varas de medir, ¿no? Y que es mucho más agresiva a nivel impositivo con los rendimientos del trabajo, con el famoso IRPF, que con el ahorro, que entiendo que aquí estamos hablando del rendimiento por capital mobiliario, ¿no? De lo que yo tengo por inversiones. Claro, este parámetro, y aquí me parece fundamental, quiero decir, me parece necesario que la gente lo sepa bien, es lo que determina que un fondo de inversión sea un producto mucho más atractivo que un plan de pensiones. Porque yo puedo obtener el mismo rendimiento a lo largo de la vida útil de los dos productos, pero cuando yo libere el fondo de inversión lo tributaré como rendimientos de capital mobiliario, que además incluso si solicito convertirlo en una renta vitalicia estoy exento de tributar hasta un porcentaje alto, si no me equivoco, y en cambio si me voy a un plan de pensiones, esto no se considera un rendimiento de capital mobiliario, esto se considera una renta del trabajo. Explícanoslo, por favor. Sí, el plan de pensiones. El plan de pensiones, evidentemente, es un caramelo envenenado. O sea, el plan de pensiones, como bien sabes, Miguel, Rubén, perdona, como bien sabes, Rubén, es que es un producto que realmente casos muy particulares les puede beneficiar realmente el tener un plan de pensiones. Estaríamos hablando de gente que puntualmente pueda tener un golpe de suerte y ganar dinero durante un periodo de tiempo y pueda, ahora mismo también solo puedes meter 2.000 euros al año deducibles del plan de pensiones y como estrategia complementaria a otras inversiones, es decir, bueno, pues me voy creando un fondo de reserva en un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque como bien dices, todo el acumulado, tanto de capital como de rendimiento, todo irá a la base imponible general. Y es muy importante una estrategia correcta a la hora de rescatarlo, ¿vale? Me he encontrado casos de gente que a la primera que ha aprovechado el paro ha dicho, venga, va, ya me lo saco todo de golpe. Y luego se han encontrado con un palazo terrible porque son dos pagadores, porque aquí sí que estamos hablando de dos pagadores,
Entonces hay tramos que te perjudica bastante y a veces no son tramos muy altos, eso a veces lo explico en mis vídeos, ¿no? Y entonces una mala gestión a la hora de rescatar un plan de pensiones manda al traste todo la poca ventaja fiscal que puedes tener, porque lo único que haces en un plan de pensiones es enviar al futuro un tipo impositivo. No eludes el impuesto, lo mandas al futuro. Entonces, si ahora cuando ganas mucho dinero tenías un tipo de impositivo alto, aún puedes plantearte eludir esa cuota que pagas, porque luego en el futuro a lo mejor luego tienes un año malo, pero cuando hablo de un año malo es que se te ha acabado hasta la prestación por desempleo. Ahí sí que tú, por ejemplo, los 15.000 primeros euros que rescatases de un plan de pensión, si no tienes ningún otro ingreso más del trabajo, esos primeros 15.000 euros los tendrías exentos, siempre y cuando no tengas más de 6.500 euros de otros tipos de rendimientos, porque entonces así no bajaría el exento. Pero entonces ahí sí te puede interesar. Por eso digo que son casos muy particulares que te puede llegar a interesar para tener un pequeño fondo de reserva que si en un momento dado, un año, no tienes ningún otro ingreso más del rendimiento del trabajo, podrías hacer el rescate, en el caso de estar en el paro, por ejemplo. Pero son casos muy esporádicos y por lo general un plan de pensiones hoy en día no le veo una finalidad tan interesante como la que puede llegar a tener el PIAS, que en este caso el PIAS, el dinero que inviertes, vale, tú no puedes desgravártelo, porque a veces me han venido, oye, quiero desgravarme el PIAS. No, la inversión no desgrava, pero los rendimientos no solamente tributarás, no por la base general, sino por la base imponible del ahorro, sino que además, dependiendo a la edad que lo ejerzas, te beneficiarás de una bonificación fiscal y parte de ese rendimiento del ahorro que ya viene con un tipo impositivo más bajo, además parte de ese rendimiento del beneficio estará exento. Y obviamente el capital que tú ya invertiste también está exento porque es un producto de ahorro, no un plan de pensiones. No, yo coincido contigo. Le tengo una guerra declarada a los planes de pensiones en el despacho. Cada vez que entra alguien, alguna persona que nos estará escuchando tendrá un plan de pensiones. Le tengo la guerra declarada porque, para mí, como bien dices, es un instrumento en el que en ningún diseño de ninguna posible situación de una planificación financiera le encontramos una utilidad, porque, como bien dices, muy malo tendría que ser un año para que un plan de pensiones pueda servir, digamos, como herramienta atractiva o que pueda facilitar la vida a su titular. No tiene mucho sentido. Preguntaba Carlos de nuevo, ¿no? Decía que para él es mejor un fondo monetario que un plan de pensiones. Yo ya no especificaría si es un fondo monetario, si es un fondo de renta fija, si es un fondo de renta variable, qué tipo de fondo es. Hablemos del global de los fondos de inversión. Hay una realidad, los rendimientos del fondo de inversión tributan a rendimientos de capital mobiliario, el plan de pensiones tributa el rendimiento más el fondo del plan, todo tributa a IRPF, que además, como bien decía David al principio del live, es un tramo más agresivo que el rendimiento de capital mobiliario. Por tanto, evidentemente, para mí, entre un plan de pensiones y un fondo de inversión, evidentemente un fondo de inversión. Y si lo que quisiera buscar es el contraplan de pensiones, la mejor herramienta en contra un plan de pensiones, sin duda sería un PIAS. No tengo ninguna duda. Para mí es clave. Voy a aprovechar para hacerte también una pregunta. Por cierto, decía también alguien por ahí, preguntaba que si le puedes hacer la declaración de la renta. Y efectivamente, David Ferran está muy solicitado, pero según quien se lo consulte podrá trabajar con David Ferran. Te lanzo una pregunta que me ha parecido interesante, que lo has dicho en parte de la respuesta de antes, que no es por la respuesta de antes, pero lo has nombrado y me parece interesante porque hay mucho mito y de hecho de esto me gustaría hacer una extracción y lo publicaré. El famoso si tengo dos pagadores me van a crujir, pero que todo el mundo se piensa que a todo el mundo le crujen por tener dos pagadores, pero esto, David, no es así. Realmente solo afecta cuando tu segundo pagador te fastidia, digamos, porque si tú no llegabas al mínimo y no estabas obligado a presentar la declaración de renta, el tener un segundo pagador que supera una cantidad de X te obliga a presentarle, posiblemente no sea favorable. Pero por entenderlo un poco, sí que me gustaría que expliques bien este mito que hay de gente que gana 50.000 euros al año y se piensa que por tener un segundo pagador le van a crujir. Le van a crujir de todas, ¿no?
Vale, sí, es interesante, muy interesante este tema porque aquí tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Una es la que regula el reglamento del IRPF, que es el que regula cuánto se tiene que retener en las nóminas, y otra es la ley del IRPF, que es la que regula el resultado final en la declaración de la renta, ¿vale? ¿Qué ocurre? El reglamento del IRPF está hecho de una manera que hay determinados tramos del IRPF en el cual aún depende cómo no se retiene toda la cantidad que luego uno tiene que tributar en la declaración de la renta. Pueden haber unos márgenes que si no presentas la declaración de la renta puedes ahorrarte. En Cataluña, por ejemplo, si no estás obligado a presentar la declaración de la renta, te ahorras el diferencial autonómico, ¿no? Si tienes la obligación de presentar la renta, tienes que pagar la escala de gravamen general y la escala de gravamen autonómica. Si no tienes la obligación de presentar la declaración de la renta, hay un diferencial que suelen ser de entre 100 y 150 euros, que entonces eso ya no lo pagas. Esto Cataluña lo arregló, que al final, cuando habían dos pagadores, directamente te dejaban deducirte ese diferencial porque era discriminatorio, que el que no declarase no lo tenía que pagar y el que tenía obligación de declarar sí, ¿no? Porque tenía dos pagadores, ¿no? Por lo general no suele haber diferencia por tener dos pagadores a la hora de tener que presentar la declaración de la renta. ¿Por qué pasa que luego Hacienda te mete el palo? Porque hay que tener en cuenta que tanto la ley como el reglamento del IRPF, la ley en su artículo 20 y el reglamento, el último que aprobaron, el 142/2024, deja exento de IRPF el salario mínimo interprofesional. Está hecho de una manera para que el que haya ganado exclusivamente el salario mínimo interprofesional no tenga que tributar al IRPF. ¿Qué ocurre? Que cuando te calculan la retención en una empresa, los primeros 15.876 euros brutos están exentos. Pero cuando has dejado esa empresa y vas a otra, la otra empresa vuelve a hacer el mismo cálculo. Y de lo que te pague, hasta que no superes los 15.876 euros, no te va a comenzar a retener, a no ser que se lo pidas voluntariamente. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta, y por eso Hacienda exige que a la que hayan dos pagadores, nada más que superes el salario mínimo interprofesional en 1.500 euros del segundo pagador, ya tengas que declarar, entonces juntas todos los ingresos y ocurre que, por ejemplo, del tramo de 15 a 21.000 euros, ahí el palo es bastante fuerte, mucho más de lo que la gente se piensa. Y cuando eso te lo vas comiendo poco a poco, de enero a diciembre en la misma empresa, la cantidad que te retienen a lo mejor un 15% de toda la nómina. Y no parece tanto, pero que sí que es dinero. Pero cuando resulta que has tenido 15.000 euros sin tributar, sin retenciones, y otros 15.000 sin tributar, sin retenciones, llega la hora de hacer la declaración de la renta, se juntan los 30.000 y tienes que pagar de golpe todo aquello que si hubieras trabajado en una misma empresa te lo hubieran ido quitando poco a poco. ¿Que es posible que si ganas menos de 22.000 euros, algo menos pagues a Hacienda que cuando tienes que declarar por dos pagadores? Hay casos que sí, pero por lo general el problema es que siempre cada pagador, los primeros 15.000 euros que tú cobras en cada empresa, en cada pagador, no computan y no te retienen. Yo, o sea, es uno de los grandes mitos que escucho siempre, ¿no? Y lo que te digo, y a mí me encanta intentar desmentirlo, pero creo que es una de las grandes cabezonerías de este país de las que nos salimos. Mira, al hilo de la pregunta de antes, contesta Juan García Salguer, dice: tengo un plan de pensiones a un 4,5 desde hace 22 años y no sé si hice bien. Bueno, pero a esto le ha contestado Paseos, también le ha contestado, y por ahí también le ha contestado Antonio Cala. Bancos no, invertir en bancos no, planes de pensiones no es una buena opción.
Pero bueno, o sea, por esta parte, gracias por aclarar el mito. También te adelanto que aunque hayas hecho el esfuerzo de aclararlo, pasado mañana todos los que estamos aquí conectados, hoy es un día un tanto light porque estamos menos personas, pero también es verdad que es un día más íntimo, es un día, joder, ya te digo, en el que poder estar contigo me parece una oportunidad buenísima que generará un gran contenido que se irá replicando. Este vídeo lo subiré al canal de Instagram y lo iré publicando tanto en TikTok como en Instagram para que la gente lo pueda ir disfrutando. Hemos hablado un poco de la diferencia tributaria del rendimiento de capital mobiliario versus IRPF, o sea, de invertir en un plan de pensiones o invertir en activos de inversión, nunca mejor dicho. Hemos hablado del mito de los dos pagadores, hemos hablado de diferentes cosas y hay una pregunta que me parece muy interesante hacerte porque también aquí hay mucha gente que me pregunta habitualmente y esta de hecho creo que es una de las más interesantes que te puedo hacer hoy y es ¿qué pasa? Ahora está muy de moda invertir, por ejemplo, en Trade Republic, invertir a través de Revolut, invertir a través de algunas entidades bancarias cuya sede fiscal no está en España, sino que está en Alemania, por ejemplo, o en Luxemburgo, en Lituania, donde sea. Es cierto que cuando tú tienes más de 50.000 euros en una entidad con una sede fiscal fuera de España, aunque no tengas que pagar un impuesto por ello, tú activamente tienes que informar a Hacienda en tu declaración. Pues a ver, aquí hay que tener en cuenta que cuando una persona, y si no, ya explicaré el ejemplo clarísimo, pero primero explico el fundamento legal. Cuando una persona en España reside más de 183 días, Hacienda lo considera residente español. ¿Qué significa eso? Que todos los rendimientos que obtengas, tanto a nivel nacional como internacional, tienes que tributar todos ellos en España, por haber residido más de 183 días. Y aquí tenemos el claro ejemplo de Shakira. Shakira, pues, ¿qué hizo Hacienda? Comenzó a contar días y en base a X pruebas que constituyó, pues dijo, Shakira, has vivido más de 183 días. Todas tus rentas que hayas obtenido, todos tus royalties, me da igual del país que los hayas generado, tienes que tributar en España. ¿Entiendes? Por eso a Shakira la pillan por ser residente fiscal español. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cuentas del extranjero? Pues bueno, lo que pasa es que si hay un convenio de colaboración con los países originarios donde están estas cuentas domiciliadas, pues en el momento que Alemania o en el momento que otro país donde estén estas cuentas manden información fiscal a España, España sabrá que tú has obtenido rendimientos en estos países extranjeros. Entonces, si Hacienda sabe eso y tú no declaraste en su día esa información, pues Hacienda te abrirá una paralela. La temida paralela. A mí las paralelas nunca me salen bien, David, te lo garantizo. No, nunca me buscan y me dicen, Rubén, usted se equivocó y pagó de más. Le voy a abonar la diferencia, ¿no? Siempre es más bien al revés. Bueno, pues es verdad que hemos tenido que empezar un poquito más tarde por... También tener en cuenta que Hacienda... Dime, perdón, David, sí. Hay que tener en cuenta que Hacienda cuando paralela no tiene por qué tener la razón, hay que revisarla y en los casos de que Hacienda cuando hace una revisión y hace una paralela o lo que se llama también una propuesta de liquidación, pueden pasar dos cosas, o que Hacienda no tenga razón o que incluso teniendo razón Hacienda hay que aprovechar esa liquidación y revisar el resto de conceptos porque también se han dado casos que Hacienda te reclama por un lado pero tú luego descubres, porque te has dejado asesorar y antes no te habías asesorado, que tienes otros conceptos a favor tuyo que no los incluiste en la renta en su día. Dices, bueno, aprovecho esta paralela, acepto la mayor, pero incluyo estos otros conceptos que me dejé por desgravar en la liquidación provisional. Y a veces ha pasado eso, que luego dices, mira, bueno, esto tienes razón, pero yo ahora tengo esto también porque le revisas la renta a una persona que se la hizo por su cuenta y le han abierto la paralela y luego dices, no, vale,
por ahí a lo mejor Hacienda te ha pillado, pero también no le dijiste a Hacienda en su día que tenías este alquiler autonómico para desgravar o lo que fuera. Y entonces las paralelas se tienen que revisar porque o no siempre tiene razón Hacienda o teniéndola se pueden dar casos que puedas aún arañar por otro sitio. Y te voy a hacer, ahora que sacas el tema, o sea, mira, lo que me gusta de todo esto, David, es que una pregunta, o una respuesta, mejor dicho, va surgiendo a otra pregunta que me parece estratégica, sobre todo porque has dicho de que cuando alguien hace una paralela, que la puede solicitar, digamos, esa revisión la puede solicitar, como tú haces con tus clientes, con tus seguidores, la puede solicitar ambas partes, ¿no? Tanto Hacienda te puede solicitar una revisión, como tú puedes pedirle a Hacienda, ¿no?, que haya una revisión. Hay una pregunta para terminar hoy, porque pues hoy hemos estado menos tiempo por culpa, digamos, de esa atropellada conexión, pero yo creo que ha merecido la pena. Y esta pregunta me parece necesaria. Es algo poética, no es técnica, por tanto, pero yo creo que es para hacer un llamamiento a las personas que no están haciendo bien las cosas. ¿Qué están dejando escapar, normalmente, desde tu experiencia, todos aquellos que siempre aceptan el borrador por definición y tiran para adelante? Quiero decir, tú lo ves esto a día, todas las deducciones que la gente no está sabiendo aplicar porque en el borrador pues no vienen, la gente no sabe, no tira de asesoramiento, le da a finalizar, le da a enviar y ya he presentado la declaración, ya he cumplido y que nadie me pregunte. O sea, esto ya te digo, es una respuesta poética, no técnica, pero ¿qué está dejando escapar la gente desde tu experiencia habitualmente? O sea, deducciones que casi todo el mundo se podría coger y no está usando, no sé, o sea, un poco de tu experiencia. Pues mira, la gente se está perdiendo principalmente las cuotas a sindicatos que no vienen en los datos fiscales, se pierden las cuotas a partidos políticos que para el que las pague, que tampoco viene en los datos fiscales, incluso alguna factura de abogado laboralista, que me sorprende como un abogado tan influencer como Laboral Tips, no he visto un vídeo nunca diciendo, oye, que mis facturas desgravan en la declaración de la renta. Cuando defiendo casos de derecho laboral, hasta 300 euros te los puedes desgravar en la declaración de la renta. Es curioso. Eso tampoco viene. No viene cuando en una hipoteca el banco te obliga a tener los seguros contratados, vinculados, obligatorios con esa hipoteca. No viene en el borrador y tú los puedes incluir como gasto adicional de una hipoteca que ya sea desgravable. Lo mismo pasa, pues, que ya lo sabes, con los arrendamientos, pero bueno, eso como tienes que hacerlo de cero y tienes que meter todos los gastos que correspondan, pues ya es diferente. Pero bueno, pero cuando hablamos de cosas que en teoría se supone que los datos fiscales ya lo tenemos todo en los rendimientos de trabajo y tal, pues a la gente se le escapan este tipo de gastos que Hacienda no tiene fiscalizados y que sabiendo que se pueden desgravar tienes que introducirlos manualmente. No viene, por ejemplo, tantas familias divorciadas o separadas que tiene el progenitor que pasar pensión por alimentos. Mucha gente no sabe que esa pensión por alimentos que se tiene que pagar por decisión judicial tiene una ventaja fiscal en la declaración de la renta. Eso tampoco viene en la declaración y mucha gente, como tú bien dices, confirma borradores y ni siquiera sabe que si están pasando pensión por alimento a favor de los hijos o incluso a favor del excónyuge, esa también deduce y no lo saben. Y sí, esos son los casos más habituales que me encuentro de pérdidas de deducciones. Bueno, yo creo que si tuviera que hacer una conclusión del día de hoy o unos titulares, uno es que le vamos a pedir a Laboral Tips que informe de esos 300 euros deducibles, pero es muy, muy, muy interesante. Yo lo he descubierto hace poco, te lo voy a reconocer, como siempre he compaginado mi actividad laboral con mi negocio. Te puedo decir que lo he descubierto hace 3 meses. Pero titular número 1, cuando recurras a un abogado para reclamar algo del trabajo, ¿no? O sea, pues el típico jefe que no te paga, empresa que anda en concurso de acreedores, o sea, cuando es algo laboral, tienes 300 euros al año que te puedes deducir. Aquí yo recomendaré que partan la factura en varios ejercicios. Me quedo también con la necesidad de informar a Hacienda cuando tengo más de 50.000 euros o más de una cantidad, un rendimiento en un país extranjero, sobre todo quien tenga
Revolut, como bien decía por ahí Amalio, creo, es un banco que ya no es puramente lituano, ya tiene, digamos, sede en España y ya está dentro del Fondo de Garantía de Depósitos español, pero en el caso, por ejemplo, del Trade Republic, que es muy popular y que mucha gente está poniendo dinero ahí, cuidado a partir de ciertas cantidades en las cuales simplemente confirmar que aparece en el borrador. Y el 3, ¿no? El titular número 3 es la cantidad de pasta que dejamos escapar por ir en piloto automático, aceptar el borrador porque no ha habido ningún cambio drástico este año en nuestro trabajo y automáticamente quitarnos esto de encima. Esto me interesa mucho, David, mucho, y cortaremos en breves, pero yo intento a la gente hacer entender cuando caen en las manos de un falso consultor financiero, de estos que ofrecen un servicio 100% gratuito y que todo es gratis, todo es gratis, todo es gratis, como por elegir un mal producto, como ha pasado, por ejemplo, con Forward You en España o como ha pasado con otros productos, por no pagar 50 euros a un experto, caen en productos financieros que son una basura y les hacen perder miles de euros en un año. Pues esto lo extrapolo a tu ramo, lo extrapolo a tu sector, como por no pagarle a un buen gestor, a un buen asesor, a un buen consultor, lo que sea, yo no sé cuánto deberéis cobrar, 50, 100, 200, entiendo que todo irá en Puerto Banús, entiendo que sean más caros que en la comarca de Belchite, pero la cantidad de pasta que la peña está palmando en su declaración de la renta por no adelantar de su bolsillo 50 euros a un asesor que le ayude a hacer este ejercicio anual. Sí, la verdad es que es importante la planificación fiscal por eso, porque a veces no nos damos cuenta y hay circunstancias que por pasarte 200 euros en un ingreso de más, que me he encontrado que tienes que pagar 500 o 600 más en la declaración de la renta y habiendo estado asesorado un poco bien o sobre todo el tema que te comentaba de las operaciones, quien quiere hacer trading en bolsa o en mercados financieros, aparte de mucha gente que le hago la declaración de la renta, les asesoro, ¿no? Y les digo, oye, mira, mejor hazlo o con CFDs o con derivados, sin apalancarte mucho tampoco, porque no se trata de eso, se trata de que tú a lo largo del año puedas tener una estrategia en la cual alargues los beneficios y cortes las pérdidas, pero evidentemente si pierdes dinero puedas compensar esas pérdidas con las ganancias, ¿no? Entonces, las consultas vinculantes ya te dicen que con derivados o con CFDs no hay problema para compensar pérdidas con ganancias, entonces ya asesoras al contribuyente y le dices, oye, mira, no hagas más acciones, mira de hacerlo con otro producto derivado y entonces podrás seguir una estrategia más práctica en el mercado, una gestión más activa y las pérdidas podrás compensarlas con ganancias. Es importante también la planificación fiscal, aparte ya luego de pasar cuentas con Hacienda y hacerlo lo mejor posible. Yo te diré que particularmente nosotros desde el despacho es uno de los 5 pilares de la inversión que siempre ayudamos a nuestros asesorados a que tengan muy en cuenta, que es precisamente, a lo mejor nosotros más que la planificación fiscal, porque no somos expertos en eso, sobre todo el tener en cuenta esa previsión, ¿no? de esto hoy aquí es muy divertido, pero ¿cómo va a afectar a mi fiscalidad, cómo va a afectar a mis impuestos a la hora de rescatar un producto de inversión y por cuál me tengo que decidir en base del objetivo que tenga? Yo, tío, David, insisto, de nuevo, te agradezco un montón el tiempo de hoy. Hemos alcanzado 3.700 likes, no es pecata minuta. Hoy tenemos... me gusta mucho este ejercicio porque hoy los seguidores que habitualmente están mucho más activos a nivel de comentarios, de planteamientos, de dudas, hoy han pasado, digamos, a no un perfil bajo, pero han pasado a, pues eso, a una parte, digamos, más callada, más reservada, y esto tiene un sentido definido. Y esto es porque lo que han estado escuchando es algo distinto a lo que escuchamos habitualmente. Como bien dice Amalio, una persona acertada en este canal habitualmente, hoy era un día de escuchar y aprender. Y esto me parece guay, porque realmente nosotros llevamos 9 capítulos ya, digamos 9 episodios de este live. Poco a poco, aunque parezca mentira por lo mal que hemos comenzado a nivel técnico, poco a poco vamos mejorando y ampliando, digamos, el esfuerzo de hacer este live
de más calidad cada día, pero hablaremos todas las semanas de fondos de inversión, hablaremos todas las semanas de Bitcoin, hablaremos de Crypto Spain, no hablaremos de siempre los factores de inversión, pero hoy tener a ti, en este caso tener a David Ferrán, tener a una figura como la tuya que aporta tanto conocimiento a nivel tributario que es, no te digo el patito feo de las inversiones, pero es como lo que nadie quiere ver. Todo el mundo quiere ver rendimientos y nadie quiere ver cómo un rendimiento menor puede ser mejor si tiene una fiscalidad más atractiva. Quiero decir, la gente solo ve las gallinas que entran, nunca se quiere fijar en las gallinas que salen. Entonces, me parece, de verdad, un ejercicio muy chulo. Ha habido 4 o 5 preguntas estratégicas, ¿no?, en esta horita. Yo me comprometo con la edición de vídeos, traerlas todas y publicarlas. Porque, hostia, me parece muy top lo que has aportado hoy. Hay un concepto que no quisiera acabar este live, sin mencionarlo, y es que cuando has obtenido pérdidas patrimoniales del rendimiento del ahorro, ¿vale?, de la base imponible del ahorro, esas pérdidas patrimoniales que tengas en un ejercicio son compensables con ganancias patrimoniales que puedas obtener en los 4 ejercicios siguientes. Entonces, también es importante planificar alguna estrategia de asumir beneficios teniendo en cuenta que tienes pérdidas atrasadas por compensar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo invertir en un fondo de inversión monetario que invertir en letras del tesoro. Las letras del tesoro sí que van a la base imponible del ahorro, pero solamente son compensables con pérdidas en un 25%, el otro 75% sí o sí tienes que tributar. En cambio, si inviertes en un activo monetario, en un fondo de inversión monetario, el 100% de la ganancia que obtengas con el fondo monetario, el fondo de inversión, siempre la podrás compensar con pérdidas que hayas obtenido hasta en 4 ejercicios anteriores. Es muy importante tener en cuenta de las pérdidas patrimoniales. Ahora vienen en los datos fiscales, pero anteriormente, cuando yo hacía declaración de la renta, una de mis preguntas obligatorias a los contribuyentes es: ¿tienes algún importe en la casilla tal durante los 4 ejercicios anteriores? Y si daban positivo, ya sabías que tenías ahí una pérdida patrimonial que tenías que compensar con ganancias que hubiera obtenido en ese ejercicio. Y tenías que ir a buscar tú ese dato. Ahora te vienen los datos fiscales, pero antes lo tenías que buscar tú. Aún y viniendo los datos fiscales, hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear una estrategia de inversión. Si tienes pérdidas de 4 ejercicios atrasados, buscar rendimiento que mientras no hayas superado esas pérdidas patrimoniales del ahorro de años anteriores, no tributarás a Hacienda hasta no superar esas pérdidas. David, tío, me parece un remate top, o sea, me parece un remate cojonudo para el live de hoy. O sea, de verdad, te confieso que de los 9 lives que llevamos, este para mí es el mejor. De hecho, nos lo están agradeciendo las personas que están conectadas, porque en poco rato ha subido a 5.000 likes, o sea que hay alguien que se está dejando la huella dactilar. Veo que hay gente que está planteando preguntas, como Iván, ¿no?, por el tema de herencias y todo esto. Yo ya, como tenemos que terminar, porque tengo una familia que si no me va a matar y va a prescindir de mí, aprenderán mucho de fiscalidad, pero me echarán de casa. Recordar a todas las personas que nos siguen que, evidentemente, pues a mí me conocen aquí, los que están aquí por mi canal me conocen, Rubén López de Miguel, la parte, digamos, más puramente técnica aquí en TikTok, la parte más personal en Instagram, @Rubén López de Miguel, pero hoy yo creo que es importante que todos los que estamos aquí hoy le demos mucho amor, como quien dice, a esta cuenta tuya, aunque te llames David Ferrán, yo confieso tu nombre, me encanta llamar a las personas por su nombre. Tu cuenta es Renta Tips. Aquí prácticamente todas las semanas, o estás muy activo siempre de una forma u otra, van a encontrar contenido, tips. Yo creo que ahí te van a poder también incluso plantear preguntas que a ti te ayuden a crear vídeos. Y me encantaría que antes de irnos, pues antes de despedirme de ti, que nos cuentas tu canal, tío. Que a mí me parece la hostia, es que es de mis favoritos. Bueno, sí, la verdad es que esta campaña me he desbordado bastante, las cosas como son, porque al final la magia de las redes sociales lo que tienen es que llegas a mucha gente y claro, pues la gente pues al final te contacta y bueno, sí que es cierto que me he descuidado un poco este tiempo porque ya te digo,
ha sido este año muy, muy intensa la campaña, pero bueno, que hay una serie de vídeos que dan muchos consejos sobre fiscalidad, explican muchas cosas que no se saben sobre el IRPF y, pues bueno, como muy bien has dicho, luego están los comentarios, los que veo más interesantes, pues hago un vídeo contestando y explicando y resolviendo las dudas de estos comentarios que me deja la gente en el canal. Pues dicho esto, y invitando a Iván Rodríguez por ahí, que tiene una herencia de $500.000, dice que gestionar, yo le invito a que se la gestionemos desde el despacho. De hecho, ya está mi colaborador Roberto Sánchez preguntándole. Y aquí no perdemos oportunidad. David, una vez más, y con esto nos despedimos, gracias, tío, por tu presencia aquí. Yo creo que le has aportado un valor académico enorme al live de hoy. Creo que ha sido un live totalmente diferente a lo que yo pensaba que iba a ser y te agradezco que haya sido por sorpresa. Me lo podías haber dicho, pero no has querido, así que te lo agradezco. Y lo dicho, pues que todos los que estáis escuchándonos, que sigáis a David Ferrán. No, porque no estaba seguro que iba a poder. Bueno, pues me parece una oportunidad y me parece un privilegio. Y mira, y Amalio, que es una de las personas más activas siempre y es uno de nuestros expertos en finanzas, te aseguro, también dice que ha sido bastante bueno. Así que, pues lo dicho, te agradezco mucho todo y tú y yo seguiremos viéndonos, seguiremos hablando y en breve te espero aquí en casa, que estaré encantado de que vengas y nos conozcas aquí en casa. Y yo no tardaré en ir. Muchas gracias a ti también por la invitación de la semana pasada. Gracias a todos, chicos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Rubén, igualmente. Gracias a ti, hermano. Este live mañana estará publicado en YouTube. Cortaré los tramos de incidencia para que parezca que todo ha salido relativamente bien. Gracias a todos de verdad por haber estado y nos vemos la semana que viene, como siempre, a las 7:30. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por esos 6.000 likes. Gracias a Roberto, que está por ahí gestionando cartera. Gracias a Mario, que está activo. Y gracias de nuevo a David por estar aquí. Un fuerte abrazo a todos y enjoy.